Bienvenidos a Médico de Cabecera por Conexify. Soy Andrés Peralta. Soy Gadi Torres. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial desde cierto punto de vista, lo que es la automedicación. Antes de empezar con el tema, queremos resaltar el día del síndrome de Down, que se celebra ahora 21 de marzo, debido a la coincidencia, intencional de la trisomía 21. Nosotros como médicos luchamos no solo en la trisomía 21 o síndrome de Down, luchamos en todas las enfermedades que hacen diferencias en los seres humanos y tratamos de generar inclusión. Y esto es lo que intentamos transmitir no solo a nuestros pacientes, sino a nuestros familiares y amigos. Andrés. Exactamente. Este tipo de enfermedad muchas veces no es muy comprendida debido al desconocimiento, pero gracias hoy por hoy al avance de la tecnología, esto ya se va aclarando. Si bien muchas veces las personas catalogan erróneamente a estas enfermedades como probablemente alguna situación debido a alguna falla, tal vez de pronto por un descuido en la salud, pero eso es lo que se tiene que comprender, que la trisomía 21 es una condición que debe ser incluida en la sociedad como cualquier otra persona. Así es. El consejo que podemos dar o el mensaje que podemos transmitir es las personas con síndrome de Down siguen siendo personas independientemente de su enfermedad. No tuvieron la culpa de tener una alteración genética y está más que demostrado que el síndrome de Down es una enfermedad que puede tener, que tiene un rol activo en la sociedad. El problema del síndrome de Down no es exactamente la persona con síndrome de Down, son las personas que no toleran o no incluyen a estas personas dentro de la comunidad. ¿Sí? Pero bueno, en otro momento nosotros hablaremos ya datos más específicos de este problema de salud, especialmente para las personas con un miembro afectado, para que tengan consejos prácticos sobre el manejo e incluso no solo el manejo médico, sino cómo lidiar en una comunidad, especialmente en nuestra ciudad, que lamentablemente aún no cuenta con todas las facilidades para no solo el síndrome de Down, sino para todas las enfermedades que causen cierto grado de discapacidad. Entonces vamos a empezar con la automedicación. ¿Por qué escogimos este tema para arrancar? Este es un tema que a los médicos siempre nos llama la atención, porque las personas que se automedican, que son muchas, ¿sí?, generalmente pueden tener problemas graves o pueden ocultar condiciones que los médicos necesitamos observar para tomar una decisión. Entonces, creo que es importante hablar de esto, poner el tema sobre la mesa y generar cierto grado de reflexión para el autocuidado de las personas. Entonces, como definición, automedicación, yo creo que el término es bastante claro. Es que una persona voluntariamente, intencionalmente, consume una medicación para disminuir algún síntoma, ¿sí?, o algún problema de salud sin una prescripción médica. Entonces, ¿esto qué significa? Que como no hay prescripción médica, puede haber un error, es decir, puede haber un problema en automedicación. Claro, la automedicación conlleva un montón de problemas porque las personas, como bien lo acaba de mencionar Gadi, por iniciativa propia deciden acceder a los medicamentos, bien sea porque han recibido un tratamiento previo, porque probablemente algún familiar conoce de esa medicación para tratar cualquier tipo de dolencia y se lo ha venido continuando en el pasar del tiempo. Incluso presentan síntomas parecidos en ese momento o pueden asemejarse a condiciones que tal vez en algún momento pasado lo escucharon y que probablemente lo asocian como algo muy común, como que fuera simplemente el hecho de consumir un alimento o cualquier cosa que realmente no puede generar algún problema o impacto en la salud. El problema conlleva que probablemente la automedicación en baja cantidad o en baja dosis puede llegar a calmar los síntomas, puede aliviar las molestias,
Sin embargo, cuando esto ya comienza a hacerse muy frecuente, muy seguido, aumentamos la cantidad, aumentamos las dosis, podemos más bien acercarnos al punto en donde ya no se van a presentar mejoras en el estado de salud de las personas, sino más bien ya estamos pasándonos al otro lado, en donde podemos presentar efectos graves, indeseables, que muchas veces han terminado en desenlaces fatales. Así es. Yo te comento un caso de la vida real. Obviamente no vamos a decir nombres, pero tuve un paciente hace mucho tiempo que tenía un dolor de rodilla. Era muy molestoso el dolor de rodilla y decidió tomar un antiinflamatorio. Entonces ya luego vamos a hablar del problema de los antiinflamatorios. Como el dolor no cedía, sumó otro antiinflamatorio, diferente. Entonces juntó dos antiinflamatorios. Claro, la persona desconocía totalmente que esto no se puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando juntas dos antiinflamatorios, su riesgo se duplica, se multiplica realmente. Exacto. Entonces, para él, el dolor calmó. Obviamente, el efecto de calmar el dolor se consiguió, pero lamentablemente tuvo un problema de sangrado digestivo. Entonces, estaba sin dolor de rodilla, pero lamentablemente tuvo que hacer una endoscopía y hacer ciertos procedimientos para eliminar el nuevo problema que era causado por haber tomado estos dos medicamentos que juntos son bastante peligrosos. Exacto. Entonces, la idea aquí no es culpar a las personas, o sea, porque realmente muchas veces actúan desde un punto de vista lógico. Es decir, si tú no sabes medicina y dices, si una pastilla no me calma el dolor, dos lo hacen. Entonces, lo que aquí buscamos es, más que culpar o buscar culpables, tratar de buscar soluciones, tratar de buscar que las personas reflexionen sobre este problema con información adecuada. ¿Sí? Entonces, como tú decías, hay ciertos errores que el mismo sistema de salud nos empuja a cometer. Por ejemplo, ¿cuál es la disponibilidad de atención médica en las tardes? No emergente. O sea, yo tengo un problema de salud, no es una emergencia. ¿Y cuál es la disponibilidad de atención médica que yo tengo en las tardes y noches cuando yo salgo de mi trabajo? ¿Cuáles son los únicos establecimientos que están abiertos? Las farmacias. Entonces, obviamente es muy fácil para mí ir a la farmacia, comprar un medicamento, y lamentablemente la persona que dispensa el medicamento en la farmacia funge, entre comillas, de doctor y receta, lo cual es ilegal. Es totalmente ilegal y puede causar problemas importantes, tanto para la salud de la persona como para la parte legal. Entonces, primera cuestión, el dispensador de la farmacia no es médico. No es médico. Sería carísimo tener médicos dispensando en las farmacias. Entonces, es una persona que tiene conocimientos de medicamentos, pero no tiene la responsabilidad ni el conocimiento para tratar enfermedades. ¿Sí? ¿Qué otro problema verías tú un poco alrededor de la automedicación? Claro, partamos de un evento. Alrededor de los años 70 comenzó este boom de la automedicación. Comenzaron a generalizar, a globalizar el conjunto de síntomas que, si bien hace referencia a molestias menores, un dolor de cabeza, tal vez de pronto acidez estomacal, entonces comenzaron las industrias a promover el uso de esta medicación. Entonces, era en ese inicio la información muy poco conocida por el público en general. Esta información solo lo tenían conocimiento los especialistas en las diferentes ramas. Pero comenzó a seguir el paso del tiempo y comenzaron a dar la pauta para que ya las personas puedan adquirir de forma libre la medicación. Te pongo un ejemplo. Alrededor del año 1980, ya en el Reino Unido, el ibuprofeno se lo podía conseguir sin prescripción médica. Comenzaron a pasar los años y obviamente comenzaron a aumentar el tema de propaganda de las diferentes enfermedades y obviamente el desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de las diferentes molestias. Pero al mismo tiempo conlleva que comienzan a aparecer más medicamentos y comienza también de cierta manera a desbordar el control gubernamental de la regulación del uso de los medicamentos. Entonces las industrias comienzan a bombardear la propaganda dándole cualquier tipo de bondad o de beneficio a la medicación.
Pero eso también conlleva un riesgo, porque muchas de las veces te pueden decir cuál puede ser el beneficio de esta medicación, pero muy pocas veces te dicen, ojo, si tú te tomas una pastilla te puede ocurrir esto, pero si tú comienzas a tomarte 2 o más pastillas puedes acercarte al tema de los efectos indeseables o adversos, que eso es lo que muchas de las veces la inmensa mayoría de personas no conoce. Si bien en ese entonces, tiempo atrás, la información no tenía la libertad que hoy en día se tiene gracias a las redes sociales para poder conocer al detalle cuál es el principio, cómo trabaja, cómo funciona, qué riesgos corre uno cuando toma la medicación. Ahora sí lo hay. Y eso también es lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Lo bueno en el sentido que contamos con mucha información para poder saber cómo defendernos. Pero también es malo porque al mismo tiempo nos da la libertad de confundirnos si no tenemos tal vez de pronto la orientación adecuada para saber cómo manejar esa información. Así es. A ver, entonces, un poco para resumir la problemática en general de la automedicación. A mí me gusta identificar los actores de la automedicación. Entonces, yo creo que el gran actor es el sistema de salud. Entonces, si tienes un sistema de salud que no tiene opciones, ¿sí?, para atenciones rápidas, digamos, que un sistema de salud te puede decir no te automediques, pero si no tienes la capacidad, la oferta para atender a las personas, prácticamente estás empujando a las personas a otros sistemas de salud, a otros establecimientos del sistema de salud. Y el más sencillo es el otro actor, las farmacias. Entonces, puede ser que sean medicamentos de venta libre y los puedes comprar sin receta médica, libremente. Sin embargo, viene el tercer actor, la información. La gente no cuenta con una información completa sobre lo que es un efecto adverso y sobre lo que son interacciones. Otro actor importante que yo le pondría nombre y apellido es el dispensador de la farmacia. Hay muy poco control con el dispensador de la farmacia. Es más, yo he visto en la cola para pagar en la farmacia cómo recetan. No, tranquilo, tómese el antibiótico cada 12 horas y le suma esto y realmente es un problema complicado. ¿Por qué? Porque tú en ese momento puedes decir, oiga, usted está haciendo algo mal. Pero es la persona la que está de acuerdo con eso. Entonces, la persona cree que eso es bueno, que está bien, y le va a curar. Claro que le va a curar. Porque el ejemplo más claro es una infección viral. Una infección respiratoria, digamos. Casi el 90% de las infecciones respiratorias son virales. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a acabar solas. No necesitan medicación para curarse. Exacto. Entonces, si el dispensador le da un antibiótico por 8 días, ¿se va a curar? Claro, igual se hubiera curado sin el antibiótico. Entonces la persona cree y se crea en su imaginario que el antibiótico la está curando, lo cual es falso. Entonces, vamos viendo varios actores. Un sistema de salud, tenemos una persona que no cuenta con información adecuada, tenemos una farmacia y un dispensador que muchas veces actúa de manera irresponsable y alejado de la ley, que es lo más terrible, ¿sí? Y también tenemos probablemente un sistema de alertas, de interacciones muy escaso, digamos. La gente no tiene mucho acceso a esa información. Entonces, si tú juntas todo esto, claro, es el terreno perfecto para automedicarse. Exacto. Es perfecto, es decir, es mucho más barato ir a la farmacia que pagar una consulta privada. Pero si te complicas, es mucho más caro las complicaciones que haber consultado a un médico en su debido momento. Entonces, un poco la automedicación es muy frecuente. Estamos hablando de hasta 60% de personas se automedican. Es decir, hubo un estudio aquí en Ecuador hace mucho tiempo en el cual demostraban que el principal proveedor de servicios de salud en el país no era el Ministerio de Salud Pública, no era el IES, eran las farmacias. Era la primera puerta donde los pacientes iban a resolver sus problemas de salud, lo cual es bastante grave. También hay una cuestión importante que tú mencionabas, es decir, desde que empezaron a haber medicamentos de venta libre, la automedicación subió en Ecuador más del 300% desde el año 90, desde la década del 90. Y eso es terrorífico. Es decir, la gente
no lo toman como un problema, pero claro, nosotros vemos los resultados de una automedicación. No sé si tú has tenido algún caso de automedicación que haya terminado mal, porque generalmente todos hemos tenido realmente casos de automedicación que son complicados. Yo te cuento otro, este sí fue grave realmente. Una persona con apendicitis. Parecía. La apendicitis es una enfermedad que no es tan fácil de diagnosticar, aunque crean, se crea lo contrario. Y esta persona no quería quedarse en el hospital y empezó a tomar analgésicos. Probablemente el analgésico no es que le vaya a hacer daño, pero sí le calma el dolor y no permite que el cuerpo se exprese y la enfermedad anuncie cuando se está agravando. Exacto. Entonces, cuando ya no podía más la persona, no tenía dolor, pero tenía náusea, vómito, el abdomen estaba un poco complicado, regresó a la clínica, me acuerdo que fueron tipo 2, 3 de la mañana, con peritonitis. Entonces, ¿qué pasó aquí? La medicación enmascaró, cubrió un cuadro que los médicos observamos y vemos y estamos pendientes de su evolución, especialmente si la persona se va a su casa y no tiene vigilancia médica. Entonces, así de grave puede llegar a ser una automedicación. También hay que hablar de la automedicación en el sentido cuando una persona ya ha sido valorada por un facultativo, le ha dado una prescripción médica, se adquiere la medicación y lo ha venido cumpliendo de acuerdo a las pautas que le haya fijado el profesional. Muchas de las veces, como ya se tiene esa costumbre, voy a poner el ejemplo, un caso que le prescribieron medicación para poder conciliar de mejor manera el sueño. Tenía problemas de sueño, entonces el profesional le dio la receta, la persona compró la medicación y lo venía tomando de acuerdo al esquema establecido, sin ningún inconveniente. Pero claro, obviamente al ser la enfermedad multifactorial, no se abordó adecuadamente el manejo no farmacológico de la situación de este paciente y la persona adquirió nuevamente esta medicación y como hemos venido hablando, entonces si no logro conseguir el ejemplo, si no logro conseguir el sueño con una, entonces con dos va a ser más efectivo. Cada vez subía una, subía otra, a tal punto que fue llevado a la emergencia por los familiares porque la persona estaba completamente inconsciente. Entonces, ese también es el otro problema, que la automedicación no necesariamente va desde el punto de vista de la persona que va directamente a la farmacia a hacer la compra del medicamento como tal, sino también que viene ya con una prescripción que lo ha venido manejando de forma habitual. Pero claro, al ver que probablemente esa receta me ha venido cumpliendo lo que yo necesito, entonces la persona toma la decisión de querer sobrepasar la pauta indicada por el facultativo. Entonces ese también es el otro grave problema, que si bien puede que sea ya rutinario el hecho de que se toma una medicación de forma periódica, voy a poner el ejemplo de una persona que sufre de la presión alta, entonces de cierta manera esa persona ya conoce qué medicamentos debe tomar, en qué horarios lo tiene que hacer y después eventualmente si es que comenzara a presentar alguna molestia que se podría mencionar como signos de alarma, tiene que comunicarle al médico, bien sea a través de una consulta o hoy como tenemos tantas facilidades puede ser a través de una llamada telefónica. Entonces se hacen los respectivos ajustes. Pero, como hemos venido hablando, se presentan diferentes situaciones y la persona toma la decisión de hacer ajustes de manera voluntaria. Y es cuando justamente se presentan un montón de problemas. Me acuerdo, como si fuera ayer, un caso de una chica que justamente sufría de migrañas. Obvió el tema de tomar la medicación que le prescribía normalmente el neurólogo y decidió cortar de raíz el problema tomándose 2 Apronax. Claro, obviamente ella dijo, o sea, si con uno me siento bastante bien, entonces con 2 me voy a sentir excelente. Y ahí viene el problema, que la chica llegó a la sala de emergencias con un vómito de sangre. Entonces obviamente se tocó enfrentar un escenario bastante complejo porque, claro, la chica pensó que probablemente eso era algo transitorio, ya me ha de pasar, pero claro, cuando ya comenzó a sentirse mal, a sentirse mareada, entonces ya llegó en un estado muy avanzado. Y ese es el grave problema, de que cuando ya comienzan a presentarse los efectos indeseables que son bastante serios, muchas de las veces pueden tener desenlaces terribles. Entonces, y eso es lo que de cierta manera nosotros queremos que ustedes entiendan, que la automedicación, si bien es una decisión propia la que pueden tomar ustedes,
queremos alertarles, queremos más bien a ustedes explicarles que esta conducta, si bien puede ayudar a quitar o controlar síntomas que son leves, puede también tener otro tipo de escenario o pueden darse otro tipo de situaciones. Así es. Mira, bueno, antes quiero, nos había olvidado decir el número, pueden hacernos preguntas en vivo al WhatsApp o por Facebook Live. El número del WhatsApp es 093 91 84 270. Nosotros vamos a leer las preguntas en vivo. Ya están llegando preguntas al Facebook y al WhatsApp. Entonces vamos a tratar de responderlas en vivo. Un poco para cerrar esta parte de los problemas, del desconocimiento de las complicaciones de la medicación. Las medicaciones son seguras mientras se las use bien. Esa es un poco la cuestión. Hay medicaciones que tienen eventos adversos, sí, claro, todas tienen eventos adversos, pero los médicos valoramos una cuestión que en otro programa habíamos mencionado, que es el riesgo-beneficio. Es decir, si yo consigo un beneficio de este nivel y un riesgo de este nivel, yo tomo una decisión, porque el beneficio supera el riesgo. Si es al contrario, si es que el riesgo es más alto que el beneficio, yo definitivamente no voy a usar esa medicación porque realmente no voy a tener el beneficio no vale la pena a ese riesgo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, si yo me tomo 2 antiinflamatorios diferentes. Sí, claro, tengo un beneficio, me calma el dolor, pero voy a tener problemas no solo gastrointestinales, voy a tener problemas probablemente a nivel cardíaco, probablemente un montón de nivel renal. Entonces yo creo que es importantísimo valorar esto y pensar que si la pastilla es chiquitita, pero esa pastilla tan pequeñita puede causar muchos problemas en el cuerpo. Y la otra cuestión que va a acompañar a la automedicación son las interacciones. Las interacciones significan que cuando los medicamentos se toman en conjunto, 2 o más medicamentos, pueden reaccionar entre sí y estas reacciones pueden ser perjudiciales. La más común que nombramos acá probablemente es tomar antiinflamatorios juntos. Entonces esto hace que la interacción sea que se potencien entre sí y el efecto malo, el efecto adverso sea mucho más frecuente. Entonces las interacciones existen por miles. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado, especialmente si yo ya estoy tomando una medicación, ¿sí? Lo mejor, si yo me quiero automedicar o tengo algún problema, si es que yo ya estoy tomando medicación, es preferible consultar a un profesional. Aunque sea una medicación de venta libre, aunque sea una medicación que pareciera ser inofensiva, pero si yo ya estoy tomando medicaciones, el riesgo de interacciones aumenta. Esto es un problema muy grave en los adultos mayores. Los adultos mayores generalmente están con polifarmacia. ¿Qué significa polifarmacia? Que están tomando 4 o más, en otros países 5, pero digamos 4 o más medicamentos al mismo tiempo. Entonces su riesgo de interacciones es más alto y el riesgo de mortalidad por interacciones o eventos adversos es mucho más alto que en otros grupos de edad. Entonces es muy delicado automedicar o sumar medicamentos a una persona de más de 65 años. ¿Sí? Aquí hay un caso muy frecuente que creo que no hemos topado, que es cuando a una persona le va bien con un tratamiento que le recetó un médico, se convierte automáticamente en otro médico. Ah, no, pues a mí me dolía la garganta, el médico me recetó esto, a mi primo le duele la garganta. ¿Cuál es la lógica? Le voy a recetar lo mismo. Es decir, esa es la lógica, pero en medicina esa lógica no funciona. Es decir, en medicina nosotros individualizamos el tratamiento. Un dolor de garganta puede significar 1000 cosas. Y por eso es que nosotros examinamos la garganta, examinamos el cuerpo, preguntamos un montón de cosas al paciente, justo para no cometer el error de dar la misma medicación a todos. Porque si así fuera tan fácil la medicina, yo tuviera las recetas ya fotocopiadas. Dolor de garganta, esta es la receta de dolor de garganta, y fuera tan fácil ejercer la medicina que fuera maravilloso. Pero lamentablemente ahí nosotros individualizamos. Cada paciente es un mundo
y podemos variar la medicación entre ellos. Entonces, este doctor que se crea automáticamente es un riesgo. Entonces, sumamos otro problema actual. Incluso sucede en la misma persona. Si yo que sé, hace 5 años me recetaron esto, ahora tengo algo parecido, ¿qué hago? Voy, desempolvo la receta y vuelvo a comprar lo mismo. O lo que es peor, lo tengo guardado hace 2 años que me sobró y me lo vuelvo a tomar. Entonces, es complicado. O peor aún todavía, el hecho de que como no existen políticas de control, es chistoso. Pero cuando tú vas a la farmacia, muchas de las veces no te permiten prescribir, por ejemplo, o comprar cierto tipo de medicamentos. Pero yo también, como mencionabas hace un momento, el tema de estar en la farmacia comprando medicación, escuchas que le dicen, literal textual, doctor, ¿qué será bueno para un dolor de garganta? Y hasta incluso le comienzan a hacer el diagnóstico. ¿Y qué otras molestias tiene? Ah, sabe que también estoy con un poco de catarro. Perfecto. Y le cogen y le prescriben o le dan, mejor dicho, indiscriminadamente los antibióticos. Y antibióticos que son buenos, o sea, como hemos venido hablando, la medicación no es mala, es muy buena, pero obviamente no está dirigida a cumplir un esquema específico para tratar un problema muy puntual. Si no le dan, tómese 2 y con esto verá que usted al día siguiente va a amanecer, pero muy bien. Las molestias van a desaparecer y se va a sentir, pero excelente. Entonces, si bien también se ha mencionado el tema de la interacción medicamentosa, también es importantísimo, hablando de los antibióticos, si nosotros no cumplimos un esquema de tratamiento adecuado, lo único que contribuimos es que para un siguiente episodio vamos a requerir probablemente más cantidad de la que hemos estado tomando, o incluso vamos a tener que cambiar el esquema y subir en escalas, y eso puede seguir sumando más problemas. Entonces sí es lamentable el hecho de que vamos a la farmacia y nos topamos con este tipo de novedades, porque claro, hemos mencionado diferentes escenarios que son la problemática de la automedicación, pero también el hecho de que como persona también debemos tener claro que no podemos caer en la tentación de querer generalizar lo que probablemente la persona que me está aconsejando, bien sea un conocido directo, un familiar, o bien sea la persona que se dedica a vender los medicamentos. Entonces, eso es lo que también hay que abrir los ojos, y no debemos permitir que se siga propagando. Entonces, la idea de este programa es que ustedes puedan diferenciar justamente los escenarios en los cuales ustedes puedan abordar. Si bien se ha mencionado que la automedicación se da para tratar ciertos síntomas que de cierta forma son muy comunes, fáciles relativamente de comprender, pero hay otros que probablemente pueden estar anticipándonos a algo más atrás. Si bien mencionaste el tema de la apendicitis, un dolor abdominal, como cualquier otra enfermedad, tiene muchas causas. Y la clásica, si tienes un dolor abdominal, tómate esta pastillita que siempre te quita los cólicos y te vas a sentir bien. Y ahí es cuando comienza después la sumatoria de problemas. Claro, si nosotros mencionáramos los casos en vivo, no terminaríamos sino hasta las 3, 4 de la mañana de nombrarlos. Lo de los antibióticos, yo quisiera contar 2 cosas más. Una, no puedes, los antibióticos no son de venta libre. Está prohibido por la ley. Los antibióticos requieren una receta médica. Si es que una farmacia te provee un antibiótico sin receta médica, tú deberías denunciar por una sola razón. Porque si el antibiótico te causa un efecto adverso grave, no hay nadie que se responda, es tu culpa. No hay ningún responsable porque no hay ningún papel, no hay ninguna historia clínica, no hay nada, ¿sí?, que respalde esa acción. Entonces, en los antibióticos actualmente se considera que la resistencia bacteriana, es decir, las bacterias cada día son más fuertes a los antibióticos y necesitamos antibióticos más fuertes en más dosis, y eso es un problema de salud pública gravísimo, y hay casos de multiresistencia, es decir, prácticamente como en el tiempo de las cavernas. Es una infección en la cual no hay nada que hacer, es decir, una infección que podría incluso matar al paciente
porque ya no existe opción terapéutica, no existe ningún antibiótico que ayude. Entonces, por eso es que van saliendo nuevos antibióticos que son mucho más costosos, ¿sí? Y obviamente no nos queda más opción que seguir avanzando. Pero si la gente empieza a automedicarse, es muy común, en antibióticos es bien peligroso. Primero, automedicarse es peligroso, ¿sí? Antibióticos no. Segundo, que te automedicas mal, te tomas una dosis. Y cuando tú tomas un esquema incompleto, así sea que sea indicado para el problema que tú tienes, genera resistencia bacteriana. Entonces, aparte de las complicaciones de los efectos adversos, yo creo que antibióticos es un capítulo aparte. Aunque esté en la ley explícitamente prohibida la venta libre de antibióticos, se lo hace. Yo personalmente pensaría que los antiinflamatorios no deberían ser tampoco de venta libre. Todos los antiinflamatorios deberían tener venta bajo receta médica. En ciertas condiciones, por ejemplo, en ciertas épocas aquí en Ecuador sí existió cierta normativa por el asunto de otras enfermedades que se contraindicaban los antiinflamatorios, pero realmente debería ser una política permanente el que cualquier tipo de antiinflamatorio requiera una prescripción médica. Es más, incluso cualquier medicación Claro. debería venderse bajo prescripción. Claro. Hay ciertas medicaciones tópicas, hay ciertas medicaciones que podrían usarse, pero es súper delicado. Hemos visto que con varios medicamentos los efectos adversos pueden aparecer. Y pueden aparecer efectos adversos graves, que son raros, pero pueden aparecer en cualquier persona. Tenemos una pregunta del público, te la voy a leer, ¿ya? Ok. Buenas noches, excelente programa, felicitaciones, muchas gracias por que nos estén viendo. La pregunta es, ¿qué hacer cuando a niños de 14 años les medican antibióticos y les causan una gastritis medicamentosa? Uno como padre debe tomar qué tipo de medidas porque uno confía en el médico y confía en que lo que le está enviando es lo adecuado. A ver, este caso, ojo, un médico puede prescribir un medicamento y el médico se hace responsable de la prescripción. Pero en el momento que aparece un evento adverso, hay que informar de nuevo al médico. Exacto. Porque si el evento adverso nos anuncia que algo está pasando, la decisión nuestra es suspender el tratamiento y cambiarlo por otro. Porque hay personas que no toleran la medicación, hay personas que desarrollan efectos adversos que son esperables. Ojo, el que desarrolla un efecto adverso, y esto un poco incluso para todos nuestros colegas, no es culpa del médico. Un poco para que entiendan las personas la labor del médico. Si tú tienes una enfermedad A, y el tratamiento es el medicamento A, y tú decides, sí, efectivamente doy el medicamento A para la enfermedad A, estás actuando bien. Pero si ese medicamento causó un evento adverso grave, digamos, es esperable. Por lo tanto, aquí yo sí recomiendo algo especialmente a esta relación médico-paciente. Primero, hay que informar a los pacientes de los potenciales eventos adversos que podría tener la toma de esa medicación, para que el paciente muchas veces diga, ¿no será que esperamos? ¿No será que el paciente ya entra en la decisión? Generalmente a veces no hay nada más que hacer, es decir, bueno, hay que usar, y si hay algún evento adverso tiene que notificarnos para actuar. Pero, como yo digo, si es que está indicado es porque estamos 100% seguros de que el riesgo es mucho más bajo que el beneficio, por lo tanto, en este caso, yo creería que la conducta que debería tener el paciente es comunicar al médico el evento adverso. Sí. Porque no solo puede ser gastritis medicamentosa, hay medicamentos que dan dolor abdominal sin que sea gastritis. Exactamente, es parte del efecto secundario. Es más, incluso en el inserto de la medicación viene una tablita en donde le especifica los tipos de efectos secundarios que se pueden presentar. Son partiendo desde los frecuentes, poco frecuentes y raros. Entonces ahí hace una lista detallada de cuáles podrían ser los síntomas que presenta la persona al tomar la medicación. Entonces, es verdad lo que tú acabas de mencionar. Si es que eventualmente los más comunes, voy a poner un ejemplo, habla de dolor de estómago, puede presentar náuseas, puede presentar vómito, puede presentar diarrea, dolor de cabeza, puede presentar manifestaciones en la piel como que le salen granitos. Todo eso se tiene que transmitir de regreso al facultativo que le dio la medicación para que esté al tanto y ver si es que en realidad
ese nuevo cuadro, voy a ponerle así entre comillas, se debe al actuar propio de la medicación o probablemente puede ser que tenga algo adicional. Porque justamente cuando me voy a poner en el otro lado, en la situación en donde se pueden presentar situaciones muy raras, rarísimas, síntomas súper complicados, que pueden no estar necesariamente en relación con la toma de la medicación, sino más bien que fue el inicio de la investigación de otra enfermedad que probablemente estuvo guardada y que coincidió con la toma de la medicación para que se evidencie o se manifieste. Entonces, eso es lo que también hay que siempre hacer, la contrapartida. Me acuerdo de un paciente que yo le catalogaba, incluso le ponía que es un colega ad honorem, porque él me daba muchas veces información que estaba súper detallada como para que pueda estar a conocimiento del público en general. Pero ese ya es el nivel de autoinformación que pone cada persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí les hacemos la invitación a que ustedes también, así como acuden a la ayuda de un facultativo para que les den el respectivo tratamiento, también se informen sobre la medicación. Hoy por hoy tenemos distintas maneras de conocer cómo actúan los medicamentos. Como les menciono, el más común es compro la medicación, la cajita me dice cuál es el principio activo, dentro de la caja está el inserto en donde comienza a hablar cómo actúa, cómo funciona, qué me puede pasar, lo que les acabé de mencionar de la tablita, y otro tipo de bibliografía que ya es más de cuestión técnico-médico. Pero la intención de esto es justamente, si algo ya me pasó, entonces yo también tengo que transmitirle y decirle, vea doctor, ¿sabe qué? Y estoy tomando X días la medicación y veo que ha comenzado a presentar estos síntomas la persona. Entonces, no sé, dígame usted si es parte de, está bien, está mal, porque yo también acabo de leer, me acabo de informar que estos síntomas pueden ser propios de la medicación o pueden ser también de algo adicional. Entonces, eso es algo importantísimo. La relación médico-paciente tiene que ser permanente, no solamente acudir para pedir un tratamiento puntual, dar la prescripción, comprar la medicación, tomarme y eso es todo. Muchas de las veces ocurre así. Tomo la medicación, me siento bien y me voy. Y no vuelvo a darle la retroalimentación al médico en el sentido de que, vea doctor, ¿sabe qué? Me funcionó de maravilla, ya estoy controlado, me siento bien, muchas gracias. Sino más bien, cometemos muchas veces el error de, claro, cuando presento las molestias, posiblemente es porque no me evaluó bien, no me analizó bien y acudimos a otro colega. Y probablemente esa persona no conoce el contexto del caso y lo comenzamos a abordar de otra manera. Entonces ahí es cuando comienzan a presentarse las dudas. Pero por eso es lo que debemos recordar, que tomamos el tratamiento y pasa cualquier cosa, inmediatamente tenemos que transmitirle al médico que le prescribió para que se analice cuáles pueden ser los diferentes escenarios que se deben tomar. Creo yo que esa es Sí. la conducta a seguir. Hay otra pregunta. Esta es una pregunta bastante importante. Las vitaminas se pueden conseguir en la farmacia sin necesidad de receta. ¿Qué opina? Ya. Hay un clásico adagio que menciona que todo depende de la dosis. Como bien lo mencionamos, la pastilla puede ser tan pequeñita, con una concentración ya establecida para que cumpla su cometido, pero también si es que yo me tomo, no una, sino me tomo varias pastillas, obviamente aumento la posibilidad de que se presenten problemas. Va a depender, creo yo, del tipo de vitamina. Hay vitaminas que, si bien son asimiladas y se pueden eliminar sin ningún problema, sobre todo por la orina, hay otras vitaminas que pueden conllevar problemas. Sobre todo las vitaminas que tienen la composición a base de grasa. Entonces esas, si es que se toma en una alta cantidad, pongámosles ya nombres y apellidos, por ejemplo la vitamina A, esas pueden generar a la larga problemas si es que se toman en situaciones como hemos mencionado. La pastilla me dice viene una X cantidad y si yo le sumo 2 pastillas, 3 pastillas tomando todos los días o probablemente varias veces en el día, sí puede haber problemas. Pero la vitamina C, las del complejo B, estas son vitaminas que se eliminan a través del riñón y no puede generar mayor problema. Pero creo que hay que hacer énfasis en el tema de que todo va a depender de la concentración. Hemos venido topando el tema de que la medicación no es mala,
Todo va a depender de la cantidad de pastillas o la concentración como tal que se tome para que puedan presentarse los problemas. Y también hay que hacer énfasis en que, claro, cada persona reacciona de diferente manera. Si bien, por ejemplo, hemos estado hablando del tema de los antiinflamatorios, puede ser que a una persona le genere mayor respuesta o presentarse más pronto los efectos secundarios que en otra persona. Aquí un poco con las vitaminas, también hay otra cuestión importante. Está más que demostrado que si no hay una deficiencia clínicamente comprobada, muchas de las vitaminas no generan un beneficio importante, especialmente en niños. Ujú. Entonces, lo de las vitaminas también hay que tomarlo con pinzas. Sí. Yo creo que hay ciertas indicaciones para las vitaminas y los multivitamínicos muchas veces tienen dosis tan bajas que realmente no generan un aporte importante o un beneficio importante al cuerpo. Tenemos otra pregunta. He oído que los antigripales en niños suelen ser riesgosos, sin embargo, se consiguen en farmacia. Bueno, esto es importante porque hubo ya un boletín incluso del Ministerio de Salud Pública en el cual se prohíbe o se lanza la advertencia de venta de antigripales en menores de 6 años por riesgos severos, incluso por su relación con muerte. Entonces, por eso es que bien delicado. Los boletines nosotros los recibimos, nosotros estudiamos constantemente. Lo que pasó hace un año en medicina actualmente probablemente ya cambió y es por eso que nosotros tenemos que estar leyendo y podemos aconsejar a las personas que lo que dijimos hace un año ahora ya no es importante, o sea, ya no se debe utilizar. Uh-huh. Entonces, un poco para ir concluyendo esta cuestión de la automedicación, estamos claros que es un problema muy frecuente. Uh-huh. Es decir, ya oímos que hasta el 60% en un estudio nacional, incluso un 60% de personas se automedican, eso es alto. Uh-huh. Es importante también que el riesgo de automedicarse también es alto y no solo tiene que ver con efectos simples, incluso el riesgo de automedicarse puede generar muertes. Hay reportes de muertes por automedicación, que eso es grave, ¿sí? Eso es algo muy complicado y lo más triste del asunto es que es prevenible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenir la automedicación? Ya, partamos de algo fundamental que se ha venido topando en el programa, es la autoformación. Tenemos que conocer de cada toma de decisión con respecto al medicamento que voy a acceder, voy a ponerle en estos términos a tomar. Debo prepararme para conocer. Se ha hablado del beneficio y el riesgo que tú lo pusiste muy claro. Entonces tengo que también conocer los riesgos. Hay cantidad de páginas en el internet en las cuales uno se puede autoformar. No les estoy pidiendo que se pongan a autoformarse desde el punto de vista médico, pero sí podemos conocer cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos de esa medicación. Hemos hablado de medicamentos, le voy a poner en estos términos con pinzas, que son sencillos de adquirirlos y de conocerlos, como son el tema de los antigripales, pero también conllevan un gran riesgo. Si probablemente no conozco bien cuáles son los efectos de la medicación y probablemente yo no me he hecho ver con algún médico y tengo alguna enfermedad no diagnosticada, puedo presentar problemas bien graves. Entonces la autoinformación es importantísimo para que esto comience a disminuir. Algo también importantísimo que se ha venido hablando en el transcurso del programa es el hecho de que si bien las farmacias están más fácil de acceder en horarios que el tema de las consultas médicas, no caigamos en la tentación de considerarles a las personas que venden la medicación como médicos ad honor, ¿sí? Ellos tienen una función específica que es la de vender los medicamentos, más no la de prescribir a libre consentimiento, o peor, a veces hacer lo que hemos topado, el tema de diagnósticos, y en función de eso dar la medicación. Así es. Entonces, para resumir, necesitamos información. Si no estás seguro de la medicación que vas a tomar, no la tomes. Uh-huh. ¿Sí? Pedir consejo. Obviamente no pidas consejo
al vecino, a la vecina, no pides consejo al dispensador de la farmacia. Lo mejor es pedir consejo al personal de salud. Ujú. ¿Sí? Generalmente nosotros con nuestros pacientes tenemos la línea abierta porque sabemos que necesitan preguntarnos cosas fuera de la consulta, cosas importantes que les están sucediendo. Entonces, esa estrategia que nosotros tenemos es importante. ¿Sí? Eso ha ayudado a que, me acuerdo un caso de una medicación muy grave, la farmacia le cambió la medicación y me llamó porque le pareció rara la forma de la pastilla. Si no me hubiera llamado y se lo hubiera tomado, hubiera tenido consecuencias un poco graves. Ajá. Entonces es muy delicado. Entonces tenemos la puerta abierta. Otro dato importante es que si ya estás tomando medicinas, es mucho más peligroso automedicarse. ¿Sí? Intenta primero con medidas no farmacológicas, que son muchas. Compresas, vapor, duchas nasales. Hay un montón de cosas que puedes hacer en la cuestión de medidas no farmacológicas y que pueden aliviar la sintomatología. Cuando estés con tu médico, siempre pregúntale los efectos adversos de esa medicación. Siempre. Los médicos tenemos la obligación de informar a nuestros pacientes sobre los eventos adversos de la medicación, especialmente los signos de alarma. Es decir, si usted empieza a tener esta sensación, este dolor, este problema, es un evento adverso. ¿Sí? Yo creo que es importante y la información en los pacientes. Por eso que en nuestro siguiente programa, que ya vamos a tratar sobre dónde encontrar información correcta y segura de uso de los pacientes. Ustedes se van a aclarar mucho. Ustedes pueden acceder al internet, nosotros vamos a guiarlos dónde van a encontrar información segura, y es información que es muy responsable con las personas y que te dice: mira, si estás sintiendo esto o alguna cosa de estas, por favor, anda a tu médico, puede ser grave, ¿sí? Y te da los alcances de lo que tú puedes hacer como persona. Entonces, porque tampoco podemos decirle a las personas: no lean nada de su salud, nosotros sabemos todo. Las personas tienen también que estar informadas para nosotros poder hacer nuestro trabajo. Entonces, en nuestro siguiente programa vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de dónde encontrar información médica de calidad, información médica responsable para personas. ¿Sí? No sé si tienes algo más que concluir, Andrés. Sí, ya hemos mencionado el problema de lo que es la automedicación. Entendamos cómo se da, por qué ocurre, pero también lo importante es cómo podemos contribuir a que esto comience a disminuir. Hemos hablado ya básicamente de la adquisición de la información, la corresponsabilidad tanto del médico con el paciente. Como profesionales tenemos la obligación de dar la información y el paciente tiene el derecho de ser informado, y al revés, el paciente también tiene que comunicarnos las situaciones que se están presentando, y ese es también nuestro derecho para poder seguirles ayudando a tomar mejores decisiones. Sí. Bueno, entonces yo espero que hayan realmente aprovechado la información que aquí hemos mencionado. Me están llegando otras preguntas, vamos a tratar de responderlas fuera del aire, porque creo que es importante tratar de responder todas las preguntas. Agradecemos a las personas que nos estén viendo. Este programa lo pueden ver en cualquier momento. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Tenemos también nuestra página web www.conesify.com, que también van a estar los videos colgados cuando ustedes quieran verlos, e incluso si es que desean tener acceso a nuestra atención médica, pueden también preguntar a través de la página de Conesify, donde están todos nuestros perfiles, nuestros contactos, y con gusto los podremos ayudar. De aquí no queda más que despedirnos. Yo le agradezco mucho a Andrés por sus comentarios tan valiosos. Yo soy Gadi Torres, esto es Médico de Cabecera, y nos vemos en el próximo programa. ¿Cuándo, Andrés? Nos estamos viendo los jueves a las 8 de la noche. Sí, estamos en Facebook Live y posteriormente en YouTube. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches.